Hola una vez más, bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos. Estoy aquí con mi gran amiga Dioselin. Ella es lingüista e ingeniera biotecnológica. Es una científica apasionada y hoy vamos a tocar un tema que muchas veces pasamos por alto, por cotidiano, pero que merece un proceso de reflexión y es para nosotros o para la humanidad en general, ¿qué es la realidad? Y es que no nos sentamos de pronto a detenernos si la realidad es simplemente un constructo social, es, digamos, esa percepción que todos tenemos y que validamos a través de nuestros sentidos, o en realidad podemos basarnos a través de la ciencia para definir un concepto más estructurado sobre ella. Dioselin, te saludamos, bienvenida. Muchas gracias, Julián, gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá con ustedes también. Y el tema de la realidad, como todo tema, digamos, tiene sus diferentes puntos de vista. Y desde la ciencia es todavía un misterio, es algo bastante riguroso. La realidad está muy relacionada también con el tiempo, con nuestra percepción del tiempo. Y científicamente hablando, en física, la percepción del tiempo es algo más bien mental, porque no hay ninguna ley física que dé cuenta en realidad del paso del tiempo. Lo más similar es la segunda ley de la termodinámica, que pues llamamos la entropía, pero no se refiere precisamente al tiempo, sino a la forma en cómo probablemente se puedan con más frecuencia acomodar los sistemas. Entonces, digamos, ahí es donde está el punto. Depende de cómo lo podamos abordar, podemos tomar, digamos, una postura acerca de la realidad. Claro que sí. En este orden de ideas, hablaba con algunos amigos hace unos días y pensábamos si aquellas cosas que consideramos reales es lo que tal vez podemos considerar tangible, lo que podemos, como decía ahora, validar a través de los sentidos. Y es que esta validación de los sentidos puede llegar a ser muy reducida, pues los mismos tienen un espectro de entendimiento que es una mínima parte de lo que la ciencia nos ha dejado descubrir a través de diferentes generaciones de avances. En este orden de ideas, si vamos de pronto al entendimiento de lo que es real y tangible para la ciencia, también llegamos digamos, llegamos al punto de observar que simplemente somos manifestaciones energéticas. Cuando miramos las teorías socialmente aceptadas y científicamente aceptadas hoy en día, vemos que, por ejemplo, los protones y los neutrones, que son los que conforman los núcleos atómicos, pues están hechos de unas corrientes de energía que se llaman quarks, que a la final, pues, cómo se generan ellos aún no sabemos, pero pues a la final estos quarks, dependiendo de su tipo, generan protones o neutrones que generan los núcleos atómicos, y esos núcleos atómicos a su vez pues permiten orbitar a los electrones, y pues digamos esta interacción entre protones, neutrones y electrones pues nos generan los elementos químicos con los cuales se genera la materia. Entonces, listo, la materia que consideramos tangible no es más que una manifestación energética a gran escala. Sí, y aún la cosa se complica todavía más cuando entramos en temas cuánticos, porque, digamos, coloquialmente es muy sencillo pensar, no, sí, están formando un núcleo atómico, los quarks se agrupan en tres para formar protones y para formar neutrones. Y a su vez ellos, como decía Julián, se agrupan para formar núcleos atómicos. El punto es que nos hacemos a la relación material de que son bolitas que se agrupan, pero en realidad no son nada de lo que nos podemos imaginar. O sea, nada de lo que nos podemos imaginar es en realidad una partícula. De hecho, la definición de partícula es supremamente complicada y aún se está buscando en realidad cómo poder colocarla en un papel que realmente refleje lo que es una partícula. Porque claro, las definiciones nosotros las tomamos a partir del lenguaje y de la lengua, y a su vez esta codifica hechos que nosotros contemplamos como reales, que vemos,
y que tenemos cierta referencia de significado. Entonces, partiendo de ahí, partiendo del hecho de que en realidad un núcleo atómico está conformado por partículas que no se sabe específicamente ni siquiera el punto que están ocupando en el espacio. Ahora tampoco los electrones, se sabe exactamente dónde hay un electrón, solamente se sabe la probabilidad de encontrarlo. Y que a su vez ellos generan interacciones electromagnéticas que permiten a los electrones orbitar los protones, pero a su vez no nos permite tocarnos nunca. O sea, por más de que esta sea mi mano y esta también, y yo esté sintiendo que me estoy tocando, y soy la misma, o sea, soy la misma Dioselin, no se están uniendo, no se están fundiendo, y es por la repulsión electromagnética entre los electrones, y nosotros sentimos como real el tocarnos, y no está pasando en realidad, o sea, solamente es la percepción de los sentidos. Ahora, esa percepción de los sentidos tiende de pronto a engañarnos. Hay cosas que hoy en día consideramos reales, que hace algún tiempo podríamos no haberlos considerado porque no teníamos los instrumentos de medición para saber que existen y que nuestros sentidos a simple vista no contemplan, como por ejemplo hablabas de, por ejemplo, la fuerza electromagnética, ¿sí? O incluso, o sea, si hablamos de pronto de las 4 fuerzas fundamentales que tenemos y no tenemos manera de verlas a simple vista, ¿cierto? Estas interacciones, Sí. pero sabemos que existen. O sea, yo puedo coger una señal de radio que no puedo ver a simple vista, pero puedo a través de un televisor o un radio, pues convertirla en un espectro de sonido o una imagen, un video. Precisamente esto que estamos transmitiendo ahorita, pues son señales que las personas no pueden ver a simple vista, pero que una vez procesan a través de herramientas tecnológicas, pues se constituyen en una realidad palpable. Entonces esto nos da, digamos, a pensar si las cosas se vuelven reales solamente cuando las observamos o siempre han estado ahí existiendo como realidad sin nosotros ser conscientes de ello. Sí, ahora el punto es, ¿qué se define como realidad? ¿Qué es en realidad la realidad, valga la redundancia? O sea, ¿cuál es la percepción que tenemos de realidad? O sea, ¿cuál es la definición que tú le das a realidad, por ejemplo? Me mataste. No, pues o sea, es que eso ¿sabe por qué? Porque es que no es posible definir la realidad, porque sencillamente es una percepción de nuestra mente, y ya vamos a entrar por qué es una percepción. Digamos, como lo que podemos entender así, yo creo, por encima de lo que nosotros creemos que es realidad, es aquello que está sucediendo en el momento, ¿cierto? O sea, como el conjunto de sucesos que están ocurriendo en este instante, tanto en mi cuerpo como en nuestro alrededor, ¿cierto? Y que esto es real. El punto es que todo aquello que nosotros consideramos real, en realidad no lo es. Ahora, ahí vas a un punto, y es que todo lo que está ocurriendo en este instante, pero si vamos a la percepción práctica del tiempo, en realidad nada está ocurriendo en este instante, porque siempre que nos detenemos a observarlo, ese instante ya ocurrió. Entonces, pues básicamente nada de lo que constituyamos en la observación directa, para medirlo como realidad, pues siempre va a ser pasado, sí. Porque cada vez que nos detenemos a medir el momento presente ya es pasado. Exacto, y como para que no se nos vayan a perder con lo que estamos tratando de decir, lo que pasa es que, bueno, lo primero, y como yo les iniciaba diciendo, nuestra percepción de la realidad está ligada al tiempo también. O sea, nosotros consideramos como real tanto lo que ya pasó como lo que está sucediendo, ¿cierto? El futuro, pues lógicamente no es real para nosotros porque no lo recordamos, pero sí recordamos el pasado. El punto es que, por ejemplo, en la relatividad de Einstein, él habla sobre que, digamos, el paradigma más grande, bueno, uno de los tantos, fue su percepción del tiempo, que hizo al tiempo relativo, porque Newton, para él era absoluto, el tiempo es igual para todos. Pero resulta de que Einstein fue un paso más allá y se dio cuenta de que el tiempo en realidad es relativo para cada uno. Y ahí es donde viene el concepto de simultaneidad, porque la gente piensa,
Bueno, sí, esto es real porque tú lo estás viendo así y yo lo estoy viendo así, pero hay pequeñas variaciones. Entonces, por ejemplo, Julián y yo estamos en este mismo espacio, en este mismo comedor, en esta misma mesa en este momento, pero la percepción de lo que estamos viendo no es simultánea, sino que está variando por unas fracciones de segundo, porque todo depende del viaje de los fotones hasta nuestros ojos, porque nosotros vemos gracias a los fotones. Entonces, el fotón, por ejemplo, que está llegando de esa bombilla, se demora un tiempo en llegar a Julián, a los ojos de Julián, y un tiempo en llegar a los míos. Y esa pequeña diferencia es la que hace que en realidad un evento no sea simultáneo, porque todo gira alrededor a eso. Ahora, otro punto. Es que nada más, como decía Julián hace un rato, nuestros sentidos tienden a engañarnos y nada más también son limitados, porque de hecho nuestros ojos también ven un rango muy limitado del espectro visible. Hay una explicación biológica teórica de por qué vemos, digamos, en este rango del espectro, pero pues la realidad es esa. Nosotros percibimos los colores, muy bonitos por cierto, y nos percibimos a sí mismos gracias a la luz y distinguimos diferentes tonos, pues gracias a que nuestras células, los conos de nuestros ojos son los que van a captar precisamente los colores, porque los bastones, si no estoy mal, se encargan es de el balance de grises. Pero el punto es que es una percepción. O sea, yo veo ese computador negro porque en realidad el material de que está hecho, o la pinturita o lo que sea que utilicen para recubrirlo, la carcasa, tiene la propiedad molecular de absorber todas las longitudes de onda. Entonces no me refleja nada y yo lo veo negro. En cambio la pared es blanca porque los refleja a todos. Entonces nosotros estamos sencillamente viendo una percepción que hace nuestro cerebro, una interpretación para podernos dar una figura de lo que estamos viendo. Ahora, ahí tenemos entonces una postura, y es que la realidad se puede constituir en la medida de la construcción que haga el cerebro a partir de los sentidos de lo que es el entorno del individuo. Uh-huh. Pero si vamos, digamos, al campo un poco más social y tenemos variables como por ejemplo los sentimientos se constituyen en realidad, ¿sí? Pero porque son una construcción del cerebro, ¿cierto? Otros pueden decir, no, los sentimientos no son del cerebro, sino que son una construcción de pronto más metafísica del alma, o etcétera, como le quiera llamar cada persona. Realmente sí. Sí, ahí entonces, digamos, empezamos a tener dialéctica sobre diferentes puntos de vista, pero en ese proceso social, en esa, digamos, en ese contexto de observación del ser humano, mirándolo a través de su comportamiento más que en figuras teóricas científicas, podemos entrar a, digamos, a hacer una teoría de la mentalidad colectiva, y es que cada ser humano, como bien lo dices, pues tiene su propia percepción de la realidad a través de los sentidos. Eso se llama subjetividad. Cada sujeto tiene su visión individual de cómo son las cosas, de cómo percibe las cosas a nivel, digamos, de emociones, a nivel de sentidos, ¿sí? Cómo siente esa información que entra a través de los sentidos, cómo la procesa y cómo ésta le representa su mundo material. Que hay una teoría digamos, de pensamiento que es el materialismo dialéctico, que nos dice pues que ese entorno que está influyendo directamente en la construcción de ese individuo, pues me genera precisamente su forma de pensamiento y de creencias. Uh-huh. Pero cuando varios individuos convergen en una percepción muy parecida o igual de un mismo entorno, o sobre una misma idea, o sobre el concepto de algo, entonces a esto ya le llamamos intersubjetividad. ¿Qué quiere decir? Que varios individuos creen en lo mismo desde su individualidad,
Y esta intersubjetividad, pues a su vez me va a generar nuevas esferas de realidad que si lo miramos a través de la figura, digamos, de entendimiento científico, no tendría ninguna lógica. Voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos hoy en día algo que se llama persona jurídica, ¿sí? Que es una figura del derecho que permite a una empresa tener ciertos derechos, ¿cierto? Ciertos derechos ante la ley, pues para representarlos y también algunos deberes. Esta persona jurídica se constituye en real, es una realidad que existe, pero es porque nosotros la avalamos, porque sabemos que tenemos el respaldo legal para confiar en ella. Lo mismo con las tres formas que a través de la historia buscó el ser humano para, digamos, mejorar su interlocución social con los otros, que fueron la política como medio de administración de las masas, la religión, que fue, digamos, la primer variante de precisamente administración de masas, buscando que varios individuos de diferentes estructuras de pensamiento cooperaran para un objetivo en común, y el dinero como medio de intercambio para facilitar los procesos de compra y venta de bienes y servicios. Son tres imaginarios que no existen científicamente, no tenemos cómo demostrarlo a través de los sentidos, pero que en una sociedad intersubjetivamente, o sea, en una construcción social, como todos los individuos de un grupo específico lo creen, pues lo constituyen en una realidad. Sí. Bueno, yo voy a decir lo que pienso, ¿sí? Pues como lo veo más bien. Si bien, bueno, hablando de temas rigurosos, física, de todo lo que estábamos hablando ahorita, pues la concepción de realidad es sencillamente, como les decía, una interpretación. Sin embargo, eso no cambia, o sea, no cambia en que somos seres que estamos interaccionando con otros seres de nuestra misma especie, de otra especie. Como dice Julián, tocó hacer ciertas figuras y ciertos acuerdos, pues para poder llevar una convivencia. Desde el punto de vista científico, digamos que sí pueden haber, pienso que pueden haber muchas explicaciones al tema. Por ejemplo, la forma como influimos los unos en los otros, que parte desde la imitación. Nosotros tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que precisamente sirven para eso, para nosotros empatizar. Y también esto, de hecho a los niños aprenden por, ¿cómo se le dice a eso? Por imitación también. O sea, el niño hace lo que hace el adulto, y es precisamente porque hay una función entre nosotros, como seres de una especie, pues a ver en el ejemplo del otro y replicarlo. Es una forma de aprender, es una forma de aprender a vivir en sociedad. Porque digamos, el fuerte del humano es ese. O sea, la capacidad de poder convivir y vivir en sociedad, aunque no lo hagamos bien hay veces. Hay veces, no muchas veces. Pero esa es, digamos, la propiedad más grande del ser humano, porque el ser humano no es, digamos, dentro de los animales, no es el más fuerte, ¿sí? No es el más resistente, y físicamente el que menos adaptación tiene a todo, porque nosotros salimos al sol y nos quemamos, a un simio no le pasa eso, ¿sí? Entonces tenemos esa delicadeza corpórea que nos pone en desventaja con otros animales, como un tigre, por ejemplo, pero el fuerte de nosotros es esa capacidad que tenemos para poder relacionarnos y llegar a algo a partir de esa relación. Entonces, digamos, ahí hay un punto, y esa es la importancia de conocer cómo funcionamos y de qué estamos hechos, porque nos da la capacidad de poder discernir, bueno, yo estoy haciendo esto porque estoy siguiendo una masa, estoy siguiendo mi instinto natural de salir corriendo para donde corre todo el mundo, porque tienden las personas a confundir la opinión de todo el mundo con algo real. Entonces, si todos dicen esto, entonces me tengo que ir para allá. Entonces, ahí es cuando nosotros podemos discernir de lo que estamos haciendo. Y digamos, eso es otra ventaja que tiene el ser humano y que hay que explorar mucho mejor en nuestra vida diaria.
digamos, las construcciones que hacemos son totalmente necesarias, pero no hay que perder de vista de que también son una percepción. Entonces ahí es donde viene todo el asunto de muchos problemas que se dan también a nivel individual de las personas por creer no encajar o por creer que no hacen parte de cierto grupo, porque puede que piensen diferente, porque ven la vida de otra forma. Y pues es básicamente entender que todos tenemos nuestra forma de pensar y reflexionar, pero al mismo tiempo tenemos que tener conocimiento de las figuras y conceptos que armamos nosotros mismos. O sea, el dinero era necesario en el sentido para poder hacer intercambios. Se lo inventaron y pues todos lo seguimos y todos lo usamos. Y en realidad es un pedazo de papel que le damos un montón de significado. Entonces, como lingüista puedo decir que todos son significados en realidad. Y buscamos significantes para esos significados. Lo mismo, digamos, con lo de la persona jurídica, había una forma de sacar, no sé, yo lo veo así, ¿no? Yo no sé de derecho, pero es como, digamos, la persona natural o uno, es como la personificación, como algo más humano, como algo más vulnerable a ciertas cosas. En cambio, si lo exaltamos a otra personalidad un poco más corpórea, más idealizada, más como la persona jurídica, pues bueno, así lo entendí, según lo que acabas de decir, pues precisamente ya tiene otro tipo de derechos, otro tipo de deberes y pues lógicamente tiene una mayor fuerza, me imagino, al momento de hacer sociedades, préstamos y Ahora sí, lo que busca básicamente es generar un sujeto de derechos a través del objeto imaginario, ¿sí? Entonces, ¿cómo precisamente, y lo que acabas de decir, me lleva a pensar que o sea, todo el tiempo nosotros estamos siendo objetos de transformación de la misma realidad. De hecho, lo hablaba en el podcast anterior, que lo pueden entrar y mirar justamente, y le comentaba a Oscar que todos somos co-creadores de la realidad, ¿sí? En cada momento, si bien nosotros estamos directamente influidos, ¿sí? Y afectados por el comportamiento que tiene todo el entorno sobre nosotros, nosotros también tenemos una injerencia directa sobre el entorno y sobre cómo se comportan los individuos que nos rodean. Aquí entonces entramos a términos como por ejemplo el efecto Pigmalión, donde podemos ver que de acuerdo a la percepción que yo tenga de un individuo o de una situación específica, voy a actuar acorde a ese sistema de creencias para que ocurra tal cual yo lo percibo, ¿sí? Uh-huh. Y asimismo, el individuo o la variable de la que estoy hablando, al percibirse desde mí, validando su propio sujeto a través de mi determinación y desde mi percepción, pues va a empezar indirectamente, poco a poco, a creerse el cuento de cómo yo lo percibo, generando que él desarrolle conductas acordes a la visión que yo tengo de él. Este es el efecto Pigmalión y lo podemos ver, por ejemplo, yo soy docente universitario y cuando entra un estudiante con mala actitud, de pronto falta de respeto hacia la figura docente, etc., de entrada puede que el docente suponga que el estudiante va a ser mal estudiante. Entonces, cuando le presente trabajos o cuando le exponga algún tema específico, lo va a empezar a juzgar desde una mirada de mal estudiante. Esto que puede causar que el estudiante a sí mismo se empiece a percibir como un mal estudiante, aunque si inicialmente simplemente tuviera una conducta rebelde ante un sistema y fuera una persona brillante, ¿sí? Si él mismo se empieza a percibir como que simplemente es un mal estudiante, lo que va a hacer es que esa percepción que tuvo el docente va a hacer que decaiga drásticamente su rendimiento académico, sí, por una mala percepción inicial. ¿Por qué? Porque el estudiante se va a empezar a creer el cuento de que simplemente soy mal estudiante y pues a la final no me interesa lo que tengan para aportarme otros, cuando puede que en un principio esa no fuera la característica del joven. Sí. ¿Sí? Entonces,
A lo que voy es que, bueno, tenemos una explicación científica de los hechos que podemos percibir a través de los sentidos. Tenemos una construcción social de realidad intersubjetiva por medio de la cual validamos como real lo que considere también real un grupo selecto de individuos. Y tenemos la capacidad, a través de la neurogénesis, que es el proceso por medio del cual se crean conexiones neuronales nuevas en cada momento, ir transformando nuestro cerebro a la percepción de la realidad que vamos encontrando en cada momento. Así como desde el efecto Pigmalión podemos inferir en los comportamientos de otra persona, también podemos inferir en las realidades de muchas otras personas a través de nuestras conductas. Sí, en efecto. Es que, bueno, digamos, la ciencia es un poco tajante, como les venía diciendo, acerca de la percepción de la realidad, pero si nos vamos ya a parte social, como lo que estamos hablando ya ahorita, si ya es sencillamente el producto de cómo percibimos las cosas. Lo mismo pasa con el efecto Pygmalion, que básicamente es como un ciclo de percepciones. Entonces llega la persona y tiene una percepción del estudiante que llega, por ejemplo, el ejemplo que colocaba Julián, y asimismo esa persona va a empezar a verse afectada por las percepciones que tenga el profesor, y luego cambia la percepción de sí mismo validando la percepción del profesor. Entonces el profesor dice: esto es real, nunca me equivoqué, era una persona que no servía para esto, valida su propia hipótesis. Exacto, entonces valida su propia hipótesis, y por eso la ciencia no recae en eso. Nosotros tenemos algo un poco más rígido que se llama método científico y que no nos permite caer en eso. Explícanos un poco, porfa, a los que están viendo el video, sí, en qué consiste entender la realidad a través del método científico. Bueno, por ejemplo, el método científico se basa básicamente en, a través de la observación o a través de una idea, genera una hipótesis. Y aquí voy a una vez a hacer una aclaración, porque es que he encontrado cualquier cantidad de personas con una confusión tremenda entre hipótesis, teoría y ley, ¿no? Y ahí es donde vienen: ay, no vamos a creer eso porque eso es una teoría. Ya vamos a hablar de eso. Voy a aprovechar este espacio para hacerlo de una vez por todas. Entonces, digamos, tenemos una forma de percibir la realidad. Y digamos, en la ciencia nos toca ser un poco críticos con nosotros mismos y delicados al momento de hacer las cosas. Entonces esto inicia con una hipótesis, una idea de algo que estamos observando o de una explicación que queremos dar. No siempre se pueden observar las cosas, ¿sí? En química podemos hacerlo, en biología lo podemos hacer, pero en física ya no. Hay muchas cosas que ya no podemos observar, como por ejemplo las partículas. Entonces sin las ideas y sin el principio creativo, pues no hubiéramos podido hacer nada, básicamente. Entonces, después de tener esa hipótesis, lo que se procede es a la experimentación. Entonces pueden haber muchas formas de experimentar. Hay métodos directos, métodos indirectos, pero a pesar de ser indirectos son bastante fiables. Entonces, después de que ya tenemos la forma de comprobar esa hipótesis o de refutarla, entonces el experimento puede arrojar resultados positivos para la hipótesis o resultados negativos. Entonces, si son negativos, se reformula o se descarta, depende de qué tan negativos y qué tan contundentes fueron. O también se reformula el experimento, porque muchas veces el experimento no fue adecuado, como lo que pasó con el éter, y estaban buscando el éter, ¿no? Porque el éter supuestamente era el medio por donde se movían los fotones y que el éter no existía. Entonces hubo mucha controversia en ese momento, porque pues se daba por hecho de que existía. Entonces, precisamente eso es lo que hace el método científico: poder ser autocríticos y ceñirse estrictamente a lo que se puede medir o inferir o calcular. Y asimismo es que interpretamos limitadamente nuestra realidad también a partir de la ciencia. Estamos construyéndola, hay muchísimas cosas que no entendemos de nuestro universo, y precisamente la forma de hacerlo más confiable es poder optar por esta vía. Y como científicos, otra cosa es
tener los estándares altos, pero las expectativas neutras. Y es precisamente eso que también podríamos hacer para evitar ese efecto Pigmalión. Porque es que cada vez que uno conoce a una persona, la percepción que tú tienes de esa persona, sin que ustedes lo sepan, sin que uno lo sepa, inconscientemente puede ser porque le recordó algo, alguna experiencia pasada, que pues uno lo relaciona con algo bueno o malo. Entonces ahí está quitando la oportunidad de en realidad tomar lo que está sucediendo en el momento y verificar si la hipótesis que tiene es real o no. Entonces por eso las expectativas tienen que estar neutras. No esperar demasiado de una persona porque te cayó bien y no esperar nada de una persona porque te cayó mal. Sencillamente es una persona y no se puede esperar nada de ella, sencillamente lo que pueda dar. Entonces no tengan expectativas de la gente. Tampoco cuando inicien algo, no hay que tener expectativas. Ustedes vayan neutros y seguros de lo que están haciendo y estén pendientes a la obtención de esos resultados. Hagan su trabajo, pero no vayan con el pesimismo ni con exceso de positivismo, porque también ahí pueden caer en desilusiones y frustraciones. Entonces, volviendo al tema, porque ya me estoy desviando un poco, tenemos la hipótesis. La hipótesis es una idea, es una simple idea, un punto de partida, ¿sí? No glorifiquen tanto una hipótesis. Una hipótesis es sencillamente una idea de la que se parte. Ahora, la teoría no nace al momento de comprobar esa hipótesis, porque en realidad para poder llegar a construir una teoría se necesita que muchísimas veces se compruebe esa hipótesis en diferentes medios, en diferentes instrumentos, en diferentes métodos, para así poder construir una teoría. Una teoría no es algo que tenga menos rango que una ley o que vaya a evolucionar a una ley, ¿sí? Estas cosas no son digimones ni pokémones, ¿sí? No pasamos de hipótesis a teoría y de teoría a ley, o sea, no. Una ley de hecho tiene un rango menor a la teoría, porque la ley solamente nos describe cómo funciona algo. Es una relación entre parámetros y entre variables, como por ejemplo las leyes de Newton, la ley de los gases ideales, las leyes de Kepler, que a partir de ellas podemos calcular un resultado, pero no nos dicen por qué la órbita de los planetas son así, ni tampoco nos dicen por qué la gravedad en realidad es atractiva. Sí, simplemente se está explicando un fenómeno que ya fue observable a través de hipótesis o por suerte, que también se pudo haber llegado a él. En cambio la teoría se apoya en leyes, en cálculos, en evidencias medibles que fueron comprobadas cantidad de veces. Una teoría nace como teoría y también puede morir como teoría, pero no le quita su categoría de teoría muerta, ¿sí? Como por ejemplo la del éter, se murió. Pero hay muchas, por ejemplo la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas no la podemos comprobar, o sea, ahorita no existe ni un solo experimento que podamos hacer para poder comprobar la teoría de cuerdas, ni la supersimetría, ni nada de esas cosas, ¿sí? Pero es una teoría en sí porque está supremamente cimentada en muchas leyes y en muchos cálculos matemáticos que permiten inferir esto. Entonces le dan cierta veracidad. Lo mismo pasó con el bosón de Higgs. El bosón de Higgs fue, o sea, la predicción del bosón de Higgs fue mucho más anterior al momento de su descubrimiento. Ya existía la teoría, se hicieron los cálculos, se hizo todo lo que se tenía que hacer y por eso es que se pudo buscar su existencia, ¿sí? Entonces a partir de, digamos, el LHC, pero también eso, asimismo, cuando uno empieza a estudiar, se da cuenta de que nuestros instrumentos son muy limitados. Entonces, por ejemplo, para poder recrear el Big Bang, necesitaríamos, por ejemplo, aceleradores de partículas mucho más grandes que la Tierra. Entonces, pues ahí se nos limita la cosa. También para poder tener más sensibilidad en instrumentos y detectar ondas gravitacionales que nos permiten observar y tener información de estructuras que no interaccionan con la luz. Por ejemplo, los agujeritos negros. O sea, no podemos ver un agujero negro a menos de que sea un agujero negro supermasivo, como el de la foto, que mucha gente criticó esa foto, pero es una foto que costó mucho trabajo. Entonces, pues precisamente estamos diseñando instrumentos, buscamos cosas que nos ayuden
precisamente a detectar otras, pero todo está basado en las teorías. Así que la próxima vez que, por ejemplo, hay mucha gente, no, es que yo no creo en la teoría de la relatividad o yo no creo en la teoría de la gravedad, porque no es una ley todavía, o yo no creo en eso. No, o sea, la ciencia existe y la ciencia es así usted crea o no. Y sus creencias no son la realidad. Son sencillamente la percepción que usted tiene de la realidad. Eso que acabas de decir es creo que el punto al cual podemos llegar con el video. Y es que desafortunadamente vemos muchos seres humanos que tienen el infortunio de creer que tienen una verdad absoluta sobre un criterio determinado. Entonces, ese sistema de creencias, cuando uno no duda de su propio sistema de creencias, puede considerar que definitivamente está equivocado. Y eso nos llevaba a una pregunta que me venía rondando la cabeza, y es si esa construcción de realidad parte de mi propia percepción o se genera a través de la percepción de la mayoría de individuos. Y pues con lo que me estás diciendo puedo llegar a pensar que si bien la percepción social o de la mayoría de individuos de un entorno constituye formas de realidad por medio de las cuales mi sujeto interactúa y causa también una percepción subjetiva, pero que está apoyada en esos datos que me da la sociedad. Entre esos datos que me da la sociedad incluyo todos los modelos científicos. No los estoy generando yo a través de reflexión, ¿sí? Pero un grupo social específico me está aportando información relevante para constituirla como herramienta de percepción real a través de mis sentidos. Cosas que yo no puedo, digamos, analizar como humano normalmente, sino que debo esperar a que un grupo o una comunidad científica me las aporte. Como bien decías, yo no puedo observar una partícula a nivel cuántico, yo no puedo observar un átomo, tampoco puedo observar una galaxia lejana a simple vista. Necesito instrumentos que ya una comunidad científica ha validado, ¿sí? Ha estudiado, ha realizado procesos de validación de hipótesis para llegar a considerar que son por lo menos criterios que se pueden replicar, ¿sí? Y yo puedo tratar de usarlos como herramienta para mi propia percepción. Sin embargo, mi propia percepción es subjetiva, y solamente en la medida que esa percepción subjetiva se comparta con la subjetividad de los otros, pues la puedo llevar como realidad a una sociedad. Podemos llegar entonces como a ese punto de convergencia, que no existe una verdad absoluta, que siempre como seres humanos debemos dudar de nuestro sistema de creencias, y que nuestra percepción siempre va a estar afectada por los datos que nos brinda el entorno a través de nuestros sentidos, sean también percepciones individuales de otros sujetos, sea la información que entra a través de los sentidos, imágenes, texturas, sensaciones, sonidos, y pues precisamente también la información que se ha documentado a través del estudio de la comunidad científica, que lo podemos llamar hoy teorías y leyes. Todo esto aporta una serie de herramientas que permiten que yo como individuo me genere una propia percepción de lo que es real y que no lo es. Pero asimismo siempre debo de estar dudando, porque la única certeza que debo tener es que no existe una verdad absoluta, porque nunca ni la comunidad, ni la realidad social, ni yo como individuo vamos a tener los medios suficientes para saber lo suficiente de la vida. Exacto. Es que aparte de eso, pues también es que siempre nos tenemos que preguntar el porqué de las cosas. Los seres humanos por naturaleza necesitamos cierta validación. El punto es que esa validación lo hacemos es también por
por algo que viene construido desde hace mucho tiempo, desde que iniciamos como especie. Entonces, si tú eras validado, eras aceptado en el núcleo y tenías más posibilidades de sobrevivir porque estabas perteneciendo a un grupo. Entonces, eso, digamos, lo traemos de ahí, igual que el miedo, ¿no? El miedo está hecho para eso, el miedo es necesario. O sea, el miedo lo que hace es que si alguien le dice a usted, ¡ay, tírese por ahí! Entonces, si usted no tiene miedo, pues se tira y se va a estampillar. En cambio, el miedo lo que hace es como decir, no, pues yo no me voy a tirar porque es que corro peligro. Y eso es súper importante, que la razón nos permite no validar todo a través del método científico. Exacto. Entonces, hay que separar dos cosas. Bueno, la ciencia está en todo. Siempre hay una ciencia para todo, una explicación para todo, una forma de procesar todo. Sin embargo, hay momentos en los que también tenemos que ser conscientes que es limitada. Sí, que, bueno, es limitada, por supuesto. Claro está, nuestra mente es limitada. O sea, yo siempre he dicho que nosotros no entendemos concretamente el universo porque es que nuestro cerebro no está hecho todavía para entender el universo. O sea, es así, ¿sí? Es como si yo le fuera a decir a mi gato, le fuera a explicar, no sé, una teoría, mi gato no, o de pronto hasta si la entiende y no me sabe decir, pero a lo que me refiero es eso. Todo es muy limitado en cierto punto. Pero aunque sea limitado, no quiere decir que entonces lo demos como baneado o como no es necesario, no es riguroso, ¿no? O sea, es necesario empezar a ser críticos, como decías. Entonces, empezar a pensar, mi percepción de la realidad, y es más, empiecen por ustedes, empecemos por nosotros. La percepción que tenemos nosotros de nosotros mismos, ¿es en realidad la percepción que tienes de ti o es lo que han validado de ti? Eso sería pues para empezar. Y es lo mismo. Así cuando llega y conocen a alguien, y sí, a una persona o entran a un grupo, muchas veces vienen con ideas prefabricadas que hacen que pues, como el efecto Pygmalion, empiecen a afectar la percepción de la realidad y luego usted valide su punto y decir es que yo tengo un sexto sentido impresionante. Pero a ver, si en realidad sí es su sexto sentido o es que usted está haciendo una influencia ahí extraña. Entonces eso también es lo que tenemos que mirar. Si bien la ciencia, el método científico no va a aplicar a todo, sí le podemos sacar mucho provecho en esto. Por ejemplo, no juzguen antes de tiempo, no vayan predispuestos y traten de ser neutrales en sus cosas. En lo que sea que hagan en la vida, ser neutrales y ser muy críticos. Entonces, como decías, tenemos que estar todo el tiempo rectificando nuestro sistema de creencias. ¿Qué es lo que te hace creer en lo que crees? O sea, ¿por qué percibes lo que crees y si en realidad eso te está sirviendo o lo aprendiste de mamá, papá, Juanito, Perencejo, o sencillamente sacaste una conclusión apresurada, poco razonada, dejándote llevar por los sentimientos o por el sentir de una experiencia de pronto no muy grata, que al final te terminan construyendo toda una maqueta y es que yo no sirvo para nada, por ejemplo, porque a mí me fue mal en esto y también me fue mal en esto, pero en realidad o ya venía predispuesto porque ya le han dicho tantas veces lo mismo que se lo creyó. Entonces hay que tener en cuenta eso y también ser conscientes de que esta influencia existe y que hay muchas cosas en las que es necesario, digamos, tenerla en cuenta, quizás hasta aceptarla, pero no sentirla como propia y saber que pues estoy aceptándola es porque, por ejemplo, cuando nos imponen un gobernante, usted sabe que de pronto es por su historial, por sus propuestas, no era lo más adecuado, pero pues los tamales que repartió estaban muy buenos y así son las decisiones que toma la gente de nuestro país, o sea, tristemente. Entonces ya esa persona está ahí impuesta y pues muchas veces toca, en muchos casos como ha sucedido, pues seguir con esa decisión que fue tomada. Sin embargo, ir siempre con el momento crítico y no estar cayendo encima, porque también hay razones por las cuales la gente tomó la decisión que tomaba. Y uno criticando no está haciendo nada. O sea, la crítica no sirve para nada, a menos de que usted le diga a esa persona directamente su crítica
ni despotricar en Facebook sirve para absolutamente nada. O sea, pienso, lo que hay que hacer es crear canales que sean un poco más veraces para poder llevar un mensaje y no quedarse solamente en echar patadas de ahogado al aire, porque no tiene sentido. Ahora, entonces, ya buscando sintetizar, para que no se nos alargue mucho, Sí. quiero dar un mensaje, y es que definitivamente cada uno de ustedes, de los que están viendo este video, así como nosotros, estamos influyendo directamente en otras personas. O sea, no vayamos por la vida creyendo que simplemente hacemos lo que se nos da la gana y listo, tiene X o Y consecuencias y las asumo porque solamente me afecta a mí. No, siempre todo lo que hagamos a través de la teoría científica y a través de la teoría social, estamos sí o sí afectando un entorno inmediato y un entorno general. Cada una de tus acciones, pensamientos, sentimientos está afectando a otros y asimismo estás siendo afectado por el entorno y por los otros individuos en tu propia validación de persona. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si ya sabemos que nosotros afectamos el entorno y el entorno no es como nos gusta, la realidad en la que vivimos, me refiero directamente a América Latina, es una realidad muy triste para muchas personas que viven en condiciones de violencia o de escasez y muchas personas que tienen los recursos para vivir una vida tranquila, pero tienen problemas de percepción emocional, tienen, digamos, falta de habilidades de educación emocional, autopercepción, ¿sí? O sufren de patologías que ya, digamos, deben ser tratadas médicamente, como es la ansiedad o la depresión. Pues digamos que cuando crecemos en un contexto donde todo nos afecta y donde precisamente ese contexto está formado por pequeñas partes que somos nosotros mismos, lo mínimo que podemos hacer es tratar desde nuestra individualidad de mejorar ese entorno, porque siempre lo estamos modificando. Entonces, si queremos que nuestro entorno mejore de alguna manera, por lo menos nosotros aportémosle a ese entorno, a nuestra sociedad, a nuestra familia, a nuestro grupo de amigos, lo mejor que nosotros podamos para que se transforme. O sea, tenemos la obligación de realizar acciones de transformación y no solamente de vivir nuestra vida como nuestra individualidad nos dice que busquemos satisfacer simplemente nuestras necesidades, desde físicas hasta de reconocimiento. Porque esto lo que va a generar es que no estemos generando procesos de transformación efectiva en nuestro entorno cercano y que este entorno se degrade paulatinamente hasta que al fin nos afecte a nosotros. Porque a la final es lo que muchas personas dicen: como esta problemática no me afecta a mí, pues no es mi problema, no es de mi incumbencia. Pero pues si no hacemos nada por mejorarla, pues se va a crecer tanto la llaga que va a llegar a un punto que sí me va a afectar. Sí, yo quisiera agregar dos cositas. La necesidad del aporte individual es totalmente relevante. Y si lo vemos como un sistema caótico, somos un sistema caótico porque somos un sistema complejo. Cada uno de nosotros es una variable de ese sistema. Entonces, entre una gran cantidad de personas dirán: lo que haga una, pues si hago o no hago, no hace la diferencia. Pues resulta que sí, porque el caos no necesariamente es algo malo. El caos, o digamos, ese efecto mariposa, lo que llamamos sistemas caóticos, es en realidad pequeñas variaciones en un sistema que se van acumulando hasta que el resultado final es distinto. Entonces, aplicando esa definición a lo que está diciendo Julián y pues a lo que queremos como objetivo transmitir con este video, es precisamente que cada uno de nosotros tenemos que tomar empoderamiento
y conciencia de esa variable que somos. Muy pequeña, pero muy relevante. Y que a partir de nuestros pequeños cambios podemos generar cambios que van a influir en la realidad de las otras personas, generando al final un resultado diferente a lo que se supone que debería terminar como están las cosas. Entonces, eso es importante. Y lo otro es que estamos en una sociedad que está rota sentimentalmente, está rota en su contacto con sí misma, está alienado de su propio ser. Si nosotros no tomamos conciencia y no empezamos a razonar sobre lo que creemos que es nuestra percepción de sí mismos y cómo percibimos a los demás, no vamos a ser parte también nos vamos a romper también con la sociedad, porque nos va a herir, pero no te están hiriendo porque el objetivo sea herirte, sino porque todos están rotos. Entonces, teniendo en cuenta eso, sabiendo eso y reconociendo nuestras propias rupturas, pues podemos tomar conciencia, tomar un nivel de expectativas un poco más neutrales y empezar a trabajar en lo que, bueno, yo sé que puedo dar o puedo mejorar aunque sea un poquito. Entonces, por eso es importante también con el ejemplo enseñar y poner en acción esas neuronas espejo que también tenemos. Entonces, la idea es esa. Tengan en cuenta esas dos cosas. Los sistemas caóticos son pequeños cambios muy chiquitos que se van acumulando y que terminan modificando todo un resultado. Nosotros somos eso, variables, así que a ejercer cambio, hagan su mejor versión de ustedes, o por lo menos lo que quieran ser. Bueno, para cerrar, recuerden que la realidad entonces la podemos concebir como esa mentalidad colectiva que generamos a través del entendimiento individual. Y bueno, en la medida que vayamos teniendo más herramientas para ampliar ese entendimiento individual a través de los sentidos por medio de la ciencia, pues la mentalidad colectiva también se va a ir transformando. Y esa mentalidad colectiva que nos transforma, pues la podemos en cierta medida, cuando es un entorno más reducido, elegir. Entonces, por lo menos elijamos correctamente cuál va a ser ese entorno cercano que queremos que transforme nuestra realidad. Por lo menos elijamos qué queremos, qué tipo de contenido queremos consumir, qué tipo de medios de comunicación queremos que nos comuniquen, qué tipo de personas queremos que nos transfieran sus ideas, qué tipo de personas queremos que interactúen energéticamente con nosotros, ¿sí? Y qué tipo de entorno cercano a nivel social me valida o no me valida creencias que pueden afectarme tanto positivo como negativamente. Entonces, si sabemos que el entorno nos va a afectar, por lo menos seamos conscientes de eso y elijamos un entorno que nos sea provechoso. Como mínimo, tengamos un grupo de amigos o de personas cercanas que nos sumen y que no nos resten ni tiempo de vida ni tiempo de pensamiento. Y listo, con esto cerramos. Jocelyn, muchísimas gracias por la invitación, por aceptarla, y bueno, estaremos viéndonos en otros espacios, muy amable. Listo, gracias, Julián. Chao.